Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, pues bueno, estamos rescatando un tema que pues ya tiene un mes que debí de haberle subido, pero bueno, pues ahora sí que como me baso yo en sus preferencias, en sus comentarios, sugerencias, los resultados de las encuestas electrónicas, estos polls que tengo en diferentes sedes de este canal, pues bueno, le hemos dado prioridad a otros temas y bueno, pues ya saben, ustedes son los que pues le van dando la pauta, ¿no? Con sus votos, que son siempre muy importantes los votos en los polls, es como se van definiendo los temas en su orden, ¿no? Y hay algunos que pues ya no se tocan porque pues ustedes ya no están interesados o por lo menos la votación no indica tal situación. Pero bueno, en esta ocasión es un tema que es controversial y me gustaría que desde un principio quedara perfectamente claro. Ustedes saben, los que son mis amables seguidores desde hace algún tiempo, no, aquí no hay una situación partidista, aquí no estamos a favor ni en contra de un gobierno, ningún gobierno, no somos ni priistas, panistas, perredistas, morenistas, etcétera, etcétera. Ahora sí que nosotros no, aquí no tenemos esa afiliación, no tenemos preferencias. Aquí no hay apoyos económicos, aquí no hay dádivas, aquí no hay absolutamente nada. Por eso es que mi público se acerca conmigo porque sabe que como yo no le debo nada a nadie, pues puedo hablar libremente y puedo externar mi opinión. Entonces, esta opinión que yo les ofrezco es lo más centrada que yo puedo y me gustaría que ustedes también lo tomaran porque a veces al calor de la política, al calor de las preferencias políticas, pues bueno, a veces como que hay sesgos, como que se nos nubla la razón y entonces como que no tenemos la capacidad de poner cada cosa en su lugar y eso es bien, bien delicado. Yo creo que lo más importante en cualquier tema es que seamos centrados, porque si no, no nos sirve lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, no se procesa correctamente y obviamente no hay un momento de reflexión correcto. Entonces, ojalá quede perfectamente claro. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún político o gobernante, etcétera. Por favor, que quede perfectamente claro. Vamos a hablar del tema de cosa juzgada. Este tema que ha sido, pues, un polémico, bastante polémico porque incluso pues la ministra Lenia Batres pues ha sido muy criticada. Entonces, me gustaría rescatarlo porque es un tema que hemos platicado incluso en cápsulas anteriores cuando hemos hablado de otros casos. Por ejemplo, este último que platicamos sobre Sasha Sokol, que estábamos comentando que ella estaba muy contenta porque ya se había terminado todo. Y yo les decía que no, que hay una situación que es la nulidad del juicio concluido. Entonces, vamos a retomar esto y con todo gusto a ver si tenemos este panorama más o menos claro. Y antes de iniciar con el tema, quiero también mencionarles, no se me ha olvidado las cápsulas sobre el TEMACH que me están presionando para hablar sobre el TEMACH. Y bueno, estas cápsulas sobre derecho familiar, que también es importante, no se me han olvidado, ahí las tengo pendientes. Sí, vamos a hablar sobre violencia familiar, vamos a hablar sobre matrimonio, concubinato, vamos a hablar sobre casos de violencia vicaria, violencia doméstica, violencia económica. Vamos a hablar de varios temas. Afortunadamente ya hay criterios en los que nos podemos basar. Estoy muy contento por estas decisiones que se están tomando, por ejemplo, en Aguascalientes y en el norte del país, en donde se está revisando ya este tema de que las mujeres también pueden ser acusadas por violencia vicaria. Y bueno, hay algunos casos en la Ciudad de México en donde hay mujeres que sin ser esposas y sin tener la calidad de concubinas, pueden ser procesadas precisamente por temas de violencia doméstica, violencia económica, muchas cosas, porque ahora pues bueno, muchas mujeres tienen la batuta en las relaciones familiares en casa. Entonces pues bueno, estos casos
abren esa esperanza, ¿no? Para ese equilibrio que tanto se necesita. Siempre es importante que haya un equilibrio. Pero bueno, eso más adelante. Ahora sí que ahí está el botoncito para que quienes me gusten tenerme tantita paciencia para estas cápsulas y seguirme, pues bueno, pues ahí está el botón para que me puedan seguir. Los polls están por también y los espacios para sus comentarios que siempre son bienvenidos. Ahora sí que quiero agradecer a mi público en la familia Meta a través de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp. Muchas gracias por acompañarme. A mis seguidores en X, muchas gracias como siempre. Ahí hay muchos comentarios, muchas sugerencias como siempre. Muchas gracias por ello. A mi público en TikTok, bueno, caramba, muchísimas gracias. Mi público querido en TikTok, gracias. Y mi público en YouTube, la sede madre de estas cápsulas también, muchísimas gracias por acompañarme en Cápsulas Universitarias con Luis. Y miren nada más quién nos acompaña. Saludos cordiales, saludos, 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 saludos. Está Bigotes aquí. Ahora sí que para quienes me preguntan allá en TikTok, ¿y dónde dejaste Bigotes? Aquí está Bigotes. Este es el verdadero Bigotes. Por favor, ténganlo en consideración, porque luego me dicen que yo soy Luis Bigotes. No, yo no soy Luis Bigotes. El Bigotes es él, Luis soy yo. Entonces, para que se tenga en consideración. Pero bueno, nos acompaña en esta cápsula. Y bueno, pues procedemos. Fíjense que este tema de la cosa juzgada no es menor. Es un tema que es bastante, vamos a decir que tiene su atractivo y pues eso impacta a todos en general, os impacta a ustedes que me están viendo, a mí y a todos nos impacta porque es un tema que cuando es llevado correctamente, pues nos puede ayudar a que se haga justicia. Eso creo que es lo más importante, que podamos encontrar las mejores soluciones que nos ayuden realmente. Creo que eso sería muy importante. Aquí desgraciadamente pues hay una situación política y pues eso vuelve esta situación en algo más complicado, porque cuando hay tintes políticos ya las cosas no son de la misma manera. Y bueno, sobre todo cuando se trata de tachonear a un gobierno. Yo por eso les digo, si vemos el tema con pinzas, es decir, con cuidado, yo creo que podemos alcanzar a dimensionar las cosas correctamente y a poner cada cosa en su lugar, ¿no? Creo que eso es lo más importante, porque cuando nos domina las preferencias electorales y queremos tachonear al gobierno que no nos cae bien, que no nos conviene, al partido político que no nos agrada, al político, etcétera. Entonces tenemos ese problema y perdemos la objetividad. A mí me gustaría que dejemos de a un lado el tema de que si nos agrada o no nos agrada determinado ministro, determinada ministra, y pues ponemos cada cosa en su lugar. Este momento de reflexión nos puede ayudar. Y pues miren, vamos a tratar de dimensionarlo y poner cada cosa en su lugar. Yo creo que la ministra Batres lo que hace es un intento por generar una figura que sea útil, que pueda trascender, que pueda ayudar precisamente a resolver ciertas situaciones que suelen ser muy complicadas. Recordarán ustedes, quienes son mis amables seguidores, que ya están suscritos por aquí, recordarán que hemos platicado precisamente en otros momentos, en otros casos, sobre el tema de la cosa juzgada, y hemos platicado también sobre la importancia, sobre la relevancia de ciertas figuras que han existido ya desde hace años. Ya les platicaba yo en experiencia personal hace años, desde que yo empezaba, ahora sí que en mis pininos, ahora sí que cuando empezaba yo a postular muy joven, empecé a llevar diversos casos y ya les contaba yo que pues tuve la experiencia de que existía esta posibilidad de que aun cuando un juicio ya hubiera sido terminado, siempre existía la posibilidad de recurrir a un nuevo amparo después de que se dejaba pasar tiempo. Eso se hizo en la práctica durante mucho tiempo en el Estado de México. Yo recuerdo haber platicado con colegas en Toluca, recuerdo haber platicado con
incluso con personal de juzgados y siempre platicábamos y entre todos pues sacábamos esas conclusiones. Los propios integrantes de los juzgados en Toluca, pues eso decía, mire Lic, pues usted ya se la sabe, ¿no? Pues deje que pase algún tiempo y vuelva a promover amparo, ¿no? Y puede sacar al cliente, pero tiene que dejar pasar algún tiempo. Y eso pues en la práctica se hizo. Ya después, bueno, se manejó este tema de la cosa juzgada, de la nulidad del juicio concluido en materia penal, ¿no? Entonces, esto pues data, pues ahora sí que desde el sexenio de el expresidente Enrique Peña Nieto, pero me refiero al sexenio como gobernador, cuando todavía era gobernador del Estado de México. Entonces, esta figura que se coloca como una manera de que si ya se cerró un juicio y no hay nada que hacer, ¿por qué? Porque hay un principio que es el de certeza jurídica, el de certidumbre, ¿no? En donde es necesario que se cierren ya ciertas puertas o ciertas situaciones para efectos de lograr seguridad jurídica en general. Entonces, pues bueno, si tú no presentaste una prueba, no presentaste un testimonio, no presentaste algún elemento que te pudiera ayudar, pues ni modo. Tuviste el momento procesal oportuno y no te presentaste o no lo hiciste correctamente, pues bueno, pues ni modo. Ahora sí que se te dio la oportunidad para que te defendieras. Si no lo hiciste, el problema es tuyo, ¿no? Entonces, esta nulidad de juicio concluido lo que está haciendo es dar una nueva oportunidad cuando hay elementos de prueba favorables a la persona que fue condenada, porque de lo que se trata es de hacer justicia. Eso es de lo que se trata. Entonces, si hay elementos que permiten darnos cuenta que se juzgó a alguien injustamente, no estamos hablando de que si fue correcta o incorrectamente, estamos hablando de que si hubo o no justicia en un caso. Hay mucha gente que está en prisión de manera injusta, se los he dicho. Tenemos el prejuicio que la gran mayoría de las veces creemos que el 100% de las personas, o el 99% si ustedes gustan, de las personas que están recluidas son culpables. Tenemos ese prejuicio y créanme que el porcentaje de inocentes en prisión es mucho más elevado. Pero bueno, si ustedes gustan, pues platicamos sobre estas situaciones, derecho penitenciario y otras materias, penología, victimología, etcétera, lo platicamos más adelante. Entonces, pues lo que tenemos que mantener en mente es que muchas veces es necesario reabrir un caso. Y es necesario reabrirlo para efectos de poder hacer justicia. No es abrirlo por abrirlo. Debe de haber ciertas condiciones, ciertas reglas. No es nada más así. No es de que, es que vi algo que no estaba bien, miren, ya apareció un elemento de prueba y ya. No, se tiene que hacer todo un proceso, se tienen que cumplir requisitos y una vez que ya se cumplieron, entonces ya se puede decidir si es prudente o no reabrir un caso. Entonces, creo que si se aplican reglas y esas reglas son claras, no debería de haber ningún problema. Esa es una de las ventajas que se tienen. Entonces, pues bueno, creo que por ahí podemos empezar. Ahora yo también les llegué a platicar sobre este tema de la nulidad del juicio concluido en materia civil de la época de Andrés Manuel López Obrador, cuando se hizo la reforma en la Ciudad de México. Incluso este tema no es menor, pues está en la legislación de la Ciudad de México, yo no me lo estoy inventando. Incluso se ha trasladado a la legislación nacional. Ojo con lo que les estoy diciendo. Se está trasladando al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. E incluso hay por ahí unas cápsulas que son formuladas por el doctor Carbonell. Miguel Carbonell tiene por ahí unas cápsulas jurídicas en donde está hablando sobre los pros y los contras de trasladar esta figura de nulidad de juicio concluido a nivel nacional,
¿no? Entonces el tema no es menor, ya se ha tocado, pero pues a veces nos dejamos llevar por esta cuestión de política que no, a lo mejor no nos cae bien la ministra Batres, en fin, creo que debe de quedar claro que hay que poner cada cosa en su lugar. Podemos estar de acuerdo con ella o no, pero yo creo que siempre es más importante es la aportación. Y es una aportación que no tiene en realidad mayor novedad. Lo que se tiene que hacer es tocarla, ahora sí, con pinzas esta idea y poder sacar lo mejor, los mayores provechos para que nos pueda servir. ¿Por qué estaría yo, por ejemplo, de acuerdo? Porque me preguntan si yo estaría de acuerdo con tocar el tema de la cosa juzgada. Si en realidad lo que se está buscando es que exista una situación de certeza, certidumbre, de seguridad jurídica. Bueno, aparte de que ya existen estas figuras que son muy buenas, hay una situación que debería de quedarnos perfectamente claro, y es que estamos hablando, yo creo que todavía con una doctrina antigua. Recuerden ustedes que tenemos una reforma a partir desde el año 2011, de mediados del año de 2011, que ya está ahorita, pues ya en el marco de los 15 años de haber entrado en vigor esta reforma, en donde ya hay situaciones de la vieja doctrina en donde hablábamos de las garantías individuales y sociales que han sido superadas por este tema de los derechos humanos. Entonces, para poder entender el tema, espero más o menos darme a comprender, es que estamos en presencia del principio de cosa juzgada, que ese principio es de la doctrina clásica. El principio de la cosa juzgada nos dice que debemos de seguir todo un camino, un proceso y procedimientos, dependiendo de la materia, en donde debemos de darle certeza y cerrar cada etapa para efectos de dotar de seguridad al proceso y que de esta manera se pueda haberle dado la oportunidad de defenderse a alguien y a su vez haber cumplido con la ley y haber cumplido con el Estado, ¿no? Haber cumplido con el gobierno del Estado y con el Estado en su conjunto. Estoy hablando del Estado y sus elementos, ¿no? Entonces, eso en algún momento se contrapuso contra el principio, y entiéndase lo que estoy diciendo, el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Que los diferentes jueces y en su momento los ministros hacían esta colisión de derechos como se conoce en la doctrina, en donde era el principio de cosa juzgada frente al principio de presunción de inocencia. ¿Qué es lo que se hacía? Dotar de un mayor margen, de dotar de un mayor peso a la cosa juzgada. ¿Para qué? Para dotar de seguridad jurídica, de certidumbre jurídica, porque lo que se busca es que haya seguridad y que llegue un momento en el que pueda concluir un caso, lo pueda cerrar y se haya resuelto, porque ya se te dieron las oportunidades para que te defendieras. Si pudiste o no pudiste, pues ese ya fue tu problema. El tema es que ya se te dio la oportunidad para que te defendieras. Ese es el principio de cosa juzgada. Desafortunadamente, no ha terminado de quedar perfectamente claro que este principio de presunción de inocencia se ha modificado. En un principio había un baremo, es decir, este conjunto de elementos para evaluar, para efectos de que con ese baremo pudiéramos evaluar esta situación de colisión de derechos, para ver cuál es el derecho o cuál es el principio, en este caso, es el principio que debe de prevalecer. Entonces, los antiguos juzgadores, los antiguos ministros, lo que hacían era darle mayor peso al principio de cosa juzgada que al principio de presunción de inocencia, porque el principio de presunción de inocencia se presumía que ya había sido agotado, que ya se había otorgado. Entonces, muchos juristas, es decirlo, juristas, estoy hablando de juristas, y ministros, no les ha quedado perfectamente claro que cuando llega esta reforma de derechos humanos, hay una modificación.
No se modifica el principio de cosa juzgada porque el principio de cosa juzgada deriva de un proceso y de un conjunto de procedimientos para dotar de certeza al Estado o al gobierno del Estado. Y esto se ha quedado así, así tal cual. Y no ha quedado claro que el principio, este principio de presunción de inocencia, este sí se ha modificado, porque no forma parte de un proceso y de procedimientos en estricto sentido, se ha modificado. El principio de presunción de inocencia ahora es derecho humano a la presunción de inocencia. Y esta parte que les estoy diciendo, a muchos no les ha quedado claro. Ese es un punto neurálgico y que muchos no entienden, ¿eh? Hay muchos colegas que tienen años, pero décadas en esto y no terminan de entender esto que les estoy diciendo. Entonces, por eso es que es muy fácil criticar y tachonear ideas. Insisto, yo no conozco a la ministra Lenia Batres, sí conocí personalmente a su hermano Martí, pero no tenemos ningún tipo de vínculo. Y bueno, pues ahora sí que quien quiera investigar, pues que investigue, ¿no? Yo alguna vez, se los menciono porque luego por ahí, ya saben ustedes, luego salen con que aparece una fotografía. Sí, alguna vez me tomé fotografía con Martí Batres, allá hace algunos ayeres, pero no fue más que por motivos de un evento, y lo aclaro desde ahorita, hubo un evento, y ya les he platicado yo en cápsulas anteriores, en años anteriores, que yo estuve participando en el primer modelo parlamentario de la juventud en la Ciudad de México, y luego en el modelo parlamentario, ya lo que fue propiamente el Parlamento Juvenil, y ahí estuve, ¿no? En las comisiones, en diversas comisiones, en Administración y Procuración de Justicia, Seguridad Pública, por eso conozco diversos temas, ahí estuve involucrado, y bueno, en este ejercicio juvenil, por ahí estuvo Martí Batres dándose una vuelta, y bueno, en el ambiente, pues se tomó algunas fotos. Entonces, entiéndase, yo no conozco personalmente a Martí. Les he dicho también, me lo llegué a encontrar en un centro comercial que está cerca de su domicilio, y bueno, yo nunca lo interrumpí. A veces él fue con su familia, fue él a hacer algunos movimientos, algunas situaciones personales en el centro comercial, etcétera, pero yo jamás lo molesté. No sé, ni es más, yo creo que ni se acuerda de mí, porque a veces nos encontrábamos en el pasillo del centro comercial, pero yo nunca quise molestarlo. Entonces, por aquellas situaciones, ¿no?, que luego dicen, es que tú dices que no tienes ninguna relación con políticos y no sé qué, pero mira, ahí salió una foto que los super periodistas, los super fotógrafos, camarógrafos y no sé qué rayos de los medios desinformativos, mira, ahí están las fotos en donde apareces. Bueno, se los aviso por si acaso algún día salieran esas fotos a colación. Sí, por ahí pues llega a haber algo, pero no, yo jamás me he sentado a tomar que la cerveza, un café con la familia Batres, que quede perfectamente claro. Bueno, entonces después de esta precisión que les hago, es fundamental que nos quede perfectamente claro que se ha modificado, ya no es el principio de presunción de inocencia, sino el derecho humano a la presunción de inocencia. Aquí en este canal, en algunas cápsulas anteriores, se los platiqué. Ya se los he platicado. Quienes son mis amables seguidores ya lo saben, cuando estábamos hablando precisamente del caso de Sasha Sokol, que para quien quiera revisarlo, ahí lo estuvimos platicando cuando se peleó con este señor de Llano. Entonces, quede pues clara esa situación. Si a nosotros nos queda claro que estamos poniendo en colisión un principio que es el de cosa juzgada y un derecho humano a la presunción de la inocencia, hacemos un nuevo baremo, porque ya no puede ser el mismo baremo, no puede ser el mismo conjunto de elementos, de atributos que puede tener cada uno. ¿Qué nos importa más? ¿Cumplir con los procesos y procedimientos o cumplir con el derecho humano a la presunción de inocencia? Eso se los dejo para el momento de reflexión. No necesitan ser juristas, no necesitan ser abogados para poder saber qué es más importante, que cumples con el proceso y que el proceso te puede favorecer o no, o
que se te proteja tu derecho humano, que siempre seas inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Y si se ha cerrado un caso, quede perfectamente claro que tienes la posibilidad de que si llegan pruebas, si hay pruebas supervenientes que demuestren que eres inocente, esas pruebas te puedan ayudar, se pueda reabrir el caso y puedas ser declarado inocente porque realmente eres inocente. Eso es lo que yo opino en el tema de cosa juzgada y no es para favorecer a nadie. Me parece que a lo mejor la ministra Lenia Batres no ha terminado de encontrar las palabras o la explicación correcta para este tema y por eso es que igual la idea no llega a trascender. ¿No? Puede ser. Y luego, bueno, pues desafortunadamente los ministros están teniendo un equipo enorme de personas. Yo se los he dicho en muchas ocasiones, a lo que te dediques, a lo que sea, a los negocios, a la toma de decisiones en las organizaciones, lo que sea, o en lo individual, si te allegas a de mucha gente y luego además esa gente no es lo eficiente que debería de ser, pues nada más estás generando teléfono descompuesto y nada más estás generando problemas. Para poder tomar las mejores decisiones, pues ahora sí que la sugerencia es que tu equipo sea pequeño, sea del mayor valor posible y te quites las telarañas de que es tu hijo, de que es tu familiar, que es tu conocido, de que es tu protegido, tu padrinito, tu ahijadito, lo que sea. Si nos quitamos esas telarañas y te allegas de las personas que son verdaderamente valiosas, con la capacidad de análisis, con la capacidad de hacer las cosas bien, créeme que te va a ir bien en lo que sea que te dediques. Tus negocios, tus organizaciones, tu empresa, lo que sea. En tu vida diaria incluso. Porque si te rodeas de opiniones de 500 amigos en tu vida diaria, se te va a hacer eso un teléfono descompuesto horrible. Para un consejo, una recomendación, no hay como que tú puedas seleccionar a las personas que tú consideres que pueden ser gente que te puede aportar, que te puede alimentar y retroalimentar ideas, que tenga esa capacidad de análisis, que tenga esa agudeza para poder revisar todos estos temas. Entonces, pues yo insisto que están muy grandes los equipos de trabajo de los ministros actuales de la actual Corte, de la Suprema Corte, la conocida como la de la Cuarta Transformación. Yo creo que vaya pues la sugerencia, la recomendación desde la humildad de este canal, tengan mucho cuidado porque si no van a lograr trascender y las ideas no terminan de cuajar correctamente y entonces tenemos esta serie de problemas que no deberíamos de tener. Entonces, en el caso concreto de la ministra Batres, me parece que debería de ser más selectiva con su equipo para efectos de que las ideas puedan trascender y entonces tengamos mejores decisiones. Porque me van a decir, oye, pues es que el resto de los ministros que también son 4T, pues resulta que no le están aplaudiendo, no le están apoyando y ahí al contrario, votaron en contra de su proyecto. Sí, yo sé, lo que pasa es que necesitas revisar dos temas que son muy importantes. El primero, que es el político. Número uno es el político, desgraciadamente no es el jurídico. El número uno es el político. Tienes que saber presentar el proyecto de tal manera que además no pises callos, no pises intereses particulares de grupos de poder, de grupos de interés, porque se pone la situación complicada. Entonces tienes que saber manejarlo, tienes que saber presentarlo con las palabras correctas, con el proyecto correcto para que se pueda tomar de la mejor manera posible y no te caiga la lluvia de críticas. Y por el otro lado, pues sí, el aspecto jurídico, que hay que saber explicarlo, que hay que saber presentarlo, de tal manera que no se malinterprete, ¿no? Y entonces podemos darle esa importancia. Muchos dirán, bueno, es ese principio de presunción de inocencia o derecho humano de presunción de inocencia, pues ¿qué otra situación o qué otro elemento puede tener para que sea considerado con el peso específico suficiente? Bueno, se acordarán ustedes en las noticias, un tema que además aquí no hemos desarrollado porque ustedes no han votado, porque ustedes no me lo han pedido. Esta condena que se hizo desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México cuando estamos hablando del tema de prisión preventiva.
ese tema que la antigua corte, no la corte de la 4T, sino la antigua corte, que lo único que hizo fue lavarse las manos y dejárselo a la nueva corte. Este tema que les llegó a ellos, este tema en donde la Corte Interamericana declara que va contra los derechos humanos la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se debe de anteponer el derecho humano, ya no el principio, el derecho humano a la presunción de inocencia. Ahí está en las noticias para quien lo quiera ver, yo no me lo estoy inventando. La antigua corte se lavó las manos, se le dejó la papa caliente, como decimos coloquialmente, a la nueva corte, y pues la nueva corte pues también está metida en problemas porque es un tema muy delicado. La prisión preventiva pues se utiliza no nada más para el común de la gente, es una herramienta de poder, es una herramienta de control social, ¿no? Para efectos de poder controlar manifestaciones, de poder controlar protestas, enemigos políticos, etcétera. Tiene muchas funciones y no es un tema del gobierno actual. Cualquier gobierno necesita precisamente la prisión preventiva para poder controlar cualquier problema que puedan tener. PRI, PAN, PRD, Morena, lo que sea, el partido político que sea, necesita este tipo de figuras. Por eso es que no quieren tocar el tema. Pero de que es una violación a derechos humanos que tengas prisión preventiva, pues por supuesto que es una violación a derechos humanos, porque viola no el principio, viola el derecho humano a la presunción de inocencia. Ese es el calibre, ese es el peso que tiene. Entonces yo no me lo estoy inventando. Cuando tú haces el baremo para efectos de la colisión de lo que tiene que ver con la cosa juzgada y de lo que tiene que ver con el derecho humano a la presunción de inocencia, pues es lógico que tiene que tener más peso el derecho humano a la presunción de inocencia. Entonces, no es una babosada, no es una tontería, no es una ocurrencia de la ministra Batres, es un tema que tiene mucha trascendencia. Nos puede caer bien o nos puede caer mal, podemos estar de acuerdo con ella o podemos no estar de acuerdo con ella, pero este tema de cosa juzgada por supuesto que tiene relevancia, por supuesto que tiene importancia y pues cuando quieran se puede debatir, se puede abrir la mesa de debate. Nada más que decirles que no sé quién sea el valiente que quiere anteponer algo al derecho humano a la presunción de inocencia, que eso es lo que se debe de estar discutiendo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas mover la cosa juzgada, si está regulado, porque también, obviamente, la Corte per se puede no tener esas facultades, pero si quieres que tenga esas facultades, pues manda la iniciativa de ley y que con esa iniciativa de ley pues aproveches que tienes pues ahora sí que elementos a tu favor, que se apruebe la ley y que se permita a la Suprema Corte que pueda intervenir en casos de cosa juzgada cuando esté plenamente justificado, cuando en realidad se quiera hacer verdaderamente justicia, ¿no? Entonces, si se va a cumplir con eso, pues no hay ninguna violación, no es contra la Constitución. Ya hemos hablado aquí que tenemos dos elementos de control para poder dotar de justicia a los gobernados. Uno que es el control de constitucionalidad y el otro que es el control de convencionalidad. Ya les había platicado yo, el control de constitucionalidad guarda ese principio de que se pueda hacer todo conforme a la Constitución, que todo lo que derive de la Constitución sea tratado adecuadamente por cualquier juzgador a cualquier nivel, y el principio de convencionalidad que tiene que ver con los acuerdos, por eso se habla de convencionalidad. Convenio, convencionalidad. Hay estos acuerdos internacionales que se tienen que respetar. Entre ellos lo más importante es las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todo eso, todos estos dos elementos se tienen que aplicar en todo el poder judicial. Pues se tiene que aplicar todos los juzgadores. Claro que hay muchos juzgadores que pues les da miedo, porque ya saben ustedes que las autoridades pues
pues solamente pueden hacer lo que la ley les permita, ¿no? Entonces, frente al temor de que pudieran hacer algo mal, que los puedan destituir, etcétera, pues mejor dejan que los magistrados y en su caso y en su momento los ministros sean los que decidan. Pero en realidad el principio de constitucionalidad y el principio de convencionalidad tienen que ser respetados y aplicados al mismo tiempo. Si se hace correctamente, no tiene por qué haber ningún problema. Por eso la importancia de que estén capacitados los juzgadores. Ya hemos platicado de este tema en las cápsulas anteriores cuando hablamos precisamente de la elección judicial. Para quien guste revisarlas, ahí están las cápsulas. Ahí estuvimos platicando sobre este tema. Entonces, ese tipo de elementos es muy importante. No se ha terminado el tema de la constitucionalidad, porque muchas veces piensan que lo que debe de prevalecer es la convencionalidad y no la constitucionalidad. No es cierto. Conviven juntos. No confundirse, porque eso es muy importante. A veces confundimos, y sobre todo los abogados más jóvenes, pues ahora sí que no es una crítica en un mal sentido, sino me parece que es importante que estudien más y que revisen más y que tengan más cuidado. Yo sé que en este momento de transición a lo mejor hay algunos temas que no son lo suficientemente claros, pero sí sería importante que estén bien estudiados y que, pues bueno, a veces la pura licenciatura no es suficiente, y si a eso le agregan que cursan a veces la licenciatura en donde pueden, no toman clases con juristas, no toman clases con profesores prestigiados. Ya les he dicho, el hecho de que tomen clases con jueces, pues no es ninguna ventaja, porque pues precisamente uno se pelea con los jueces. ¿Por qué? Porque uno tiene que demostrar que esos jueces no tienen razón. Entonces imagínense, ¿no? Estas escuelas que se quieren dar prestigio invitando a juzgadores, bueno, pues es un poquito complicado el tema. Realmente buenos juzgadores no hay muchos. Y entonces pues se necesita ser muy selectivo realmente, no porque simplemente por el simple hecho de que sea juez alguien ya se la sabe de todas, no, tiene que ser juez con determinado perfil. Pero bueno, entonces muchas veces se confunde esta situación y consideran que por ejemplo la pirámide kelseniana, que es la que ya les platicaba yo en cápsulas anteriores cuando hablamos de Kelsen, esta pirámide kelseniana que no es de Kelsen, ahí están las cápsulas anteriores en donde les explico por qué. Esta pirámide lo que hace es jerarquizar las normas, ¿no? La Constitución y las leyes federales, locales, etcétera, etcétera. Esta pirámide que más o menos se puede ejemplificar así. Una pirámide de esta manera, en la base está la Constitución y hasta la punta están las leyes menores, y entonces en esta pirámide se va colocando todo el ordenamiento jurídico descansa en la base de esta pirámide de Kelsen. Ya les platicaba yo que incluso hay una pirámide invertida según doctrinas en Sudamérica. Un saludo cordial a mi auditorio allá en Sudamérica, los hermanos sudamericanos, gracias por acompañarme. Ellos hablan de lo que se conoce como la pirámide invertida. ¿Por qué? Porque si la base es la Constitución, pero de la base se desprende todo lo demás, entonces a lo mejor la figura correcta sería una pirámide invertida. Se conserva la forma, se conserva que la Constitución es la norma de normas y cada una de las leyes que se van derivando son las que se van tomando en cuenta, pero nunca al mismo nivel que la Constitución. Tienen un nivel jerárquico menor. ¿Por qué? Porque deben derivar de la Constitución. Entonces, pues bueno, teniendo eso en consideración, teniendo eso en mente, pues muchas veces los más jóvenes confunden las cosas y creen que eso ya no se debe de tomar en cuenta, cuando no se percatan, o a lo mejor los profesores no se les alcanzan a decir que eso es simplemente una forma precisamente de ordenar las leyes. Eso no puede desaparecer,
y se confunden con el principio de irradiación que yo también les he platicado aquí cuando hemos hablado de horizontalidad de los derechos humanos, por ejemplo, de esta doctrina que me ha ido por diversos países. Ya les platicaba yo del caso de Argentina, de Perú, España, por supuesto, que incluso está a nivel constitucional. Si ustedes buscan horizontalidad de los derechos humanos, van a encontrar esos casos, ¿no? Entonces, confunden el principio de irradiación que ha manejado Robert Alexy. Este es un autor muy importante, Ronald Dworkin, que también los ha estado manejando estos temas. Pues bueno, yo se los dejo pues para su consideración. Me tardaría muchísimo platicándoles con precisión de ellos. Ya les he platicado un poquito de ellos y lo saben mis amables seguidores, pero si quieren que hable yo más profundamente del tema, con todo gusto. Hemos hablado del maestro Tamayo, por supuesto, aquí en México, etcétera. Es un tema muy amplio. A lo que voy pues es que este principio de irradiación que manejan muchos autores indica que no es exactamente la pirámide lo que se debe de tomar en cuenta a la hora de juzgar, sino lo que se debe de tomar en cuenta es que en el centro de la esfera jurídica lo que debe de prevalecer son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el centro de toda esta esfera de derechos está el ser humano. Entonces, si el ser humano es el centro de nuestra atención en esta esfera jurídica, en esta esfera de derechos, pues lo lógico es que los derechos humanos acompañen al ser humano porque son intrínsecos, son propios al ser humano. Entonces, si eso nos queda claro, entonces tendremos que pensar que si el ser humano es el centro, entonces los derechos humanos están en el centro y de ahí irradian hacia todo el sistema jurídico, ¿no? A grandes rasgos, si gustan luego hacemos una cápsula con más precisión. Entonces muchos muchachos confunden esta situación y creen que esto va a superar a la jerarquía normativa y no terminan de comprender que no van separados. La pirámide sigue existiendo. Lo que se está haciendo es colocar este principio de irradiación de derechos en el centro de la pirámide. Así es como funciona, pues, y de ahí irradia a toda la pirámide. O sea, no son principios que se contrapongan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Créanme que este tema que se los estoy platicando no se los van a enseñar en diferentes licenciaturas, en muchísimas carreras no se aborda esto, los propios profesores no tienen este conocimiento. Esto que les estoy diciendo es conocimiento de posgrado. Ténganlo ustedes en consideración. Son principios, son conocimientos que solamente desde la academia se pueden comprender y es ahí en donde se hacen los grandes debates. Yo no se los platico aquí ni con los autores ni con los tecnicismos, porque les recuerdo son cápsulas en donde pues tratamos de manejar los temas de la mejor manera posible, de un modo coloquial para que todos nos podamos comprender. Entonces, todo esto espero yo que sirva de alguna manera para que sea el momento de reflexión, que veamos qué cosas podemos hacer bien, qué podemos hacer correctamente y que nos puedan servir y no tachonemos ideas nada más por tachonarlas porque las dijo alguien que no nos cae bien. Creo que eso es fundamental, es bien importante que lo tengamos presente. Como diría Andrés Manuel López Obrador, saben ustedes, yo tengo otros datos. Bueno, pues lo que les puedo decir es que pues dudas, preguntas, comentarios, pues ahí están los espacios, ya saben, como siempre me pueden dejar sus temas, sus sugerencias y bueno, pues ahí están los polls para que marquen sus votos y con eso le vayamos dando seguimiento a los temas. Ya les dije, no se me han olvidado los otros, pero pues vamos en orden. Bueno, pues como siempre yo les digo, pues ahora sí que busquen siempre la verdad, porque al encontrar la verdad las y los hará libres. Les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.